Continuamos con nuestra reseña sobre la lectura cronológica de la Biblia. Y hemos venido viendo el ciclo de la historia de Jacob. Recordemos que desde el capítulo 12 de Génesis en adelante se ha venido viendo cómo Dios ha trabajado por medio de una familia. El patriarca inicial de esa familia fue Abraham. De Abraham se recibió una promesa de que Dios lo haría ser bendición para todas las familias de la tierra. Veamos entonces qué propósito tan especial el que Dios tiene: a usar una familia para traer bendición a todas las familias. La promesa de darle a Abraham una descendencia se cumple en primera instancia en Isaac. Isaac recibe también la confirmación de ese pacto de recibir una descendencia para traer bendición a los demás y además recibir esa tierra por posesión. Y entonces el pacto de Abraham-Isaac se termina cumpliendo en Jacob. Y hemos venido entonces viendo el desarrollo de todos esos ciclos de historia en esos tres grandes personajes. Pero la Biblia también nos muestra el cierre de ciclo de las historias y la apertura de ciclo de la historia, la misma historia de traer bendición a las naciones, pero centrada en otros personajes. En este capítulo 34, recordemos que Jacob, junto con toda su familia, por fin se había reencontrado con su hermano mayor Esaú. Y Jacob estaba temiendo que Esaú lo fuera a matar, pero en lugar de eso encontró el perdón de su hermano. Eso sí, Jacob no se fue a vivir junto con su hermano, sino que se fue a vivir a la zona de Siquem, que se encontraba más o menos al centro de Canaán. En Génesis capítulo 34 se nos narra que durante ese tiempo en que Jacob y su familia se quedaron en Siquem, él había tenido una hija con Lea. Recordemos que ya Jacob había logrado tener 12 hijos. Esos 12 hijos eran algunos de Lea, otros de las concubinas Bilha, y finalmente con Raquel, que era su esposa amada. Con Lea también tuvo una niña que se llamó Dina. Y dice Génesis 34 que un día Dina salió al campo, dice que a visitar a las mujeres de ese lugar, a las mujeres en Siquem, pero ahí se la encontró Siquem, que Siquem recibe el mismo nombre del lugar, porque hemos venido viendo en la historia de Génesis que los lugares se nombraban en virtud del renombre del patriarca o el líder del clan de ese lugar. Así es que fue encontrada Dina en el campo por Siquem, que era el príncipe de esa tierra. Y Siquem tomó a Dina y la violó, la deshonró sexualmente. Pero lo que sucedió después fue bastante irónico. Siquem, que había violado y deshonrado a Dina, se enamoró de ella y comenzó a sentir un deseo de hacerla su esposa. Entonces, Siquem, junto con su padre, fue a buscar a Jacob para explicarle lo que había sucedido y para pedirle que por favor aceptara que Dina se convirtiera en su esposa. Jacob al principio no da ningún tipo de respuesta. En ese momento llegan sus hermanos, es decir, los hijos mayores de Jacob, que estaban en el campo cuidando el ganado, y ellos escuchan la deshonra que había recibido su hermana y se molestan de gran manera por lo que había pasado. Siquem y su padre ofrecen una gran dote. Recordemos que el pago de la dote era el pago a la familia de la novia por medio de ganado, por medio de metales preciosos y otro tipo de posesiones, como una forma de compensación, un regalo por la unión de las familias y por tomar en este caso a la hermana por esposa.
Los hermanos entonces dijeron que ellos estaban dispuestos a que Dina se casara con Siquén, pero con una condición, de que tanto Siquén como su padre, como todos los varones de su tierra, se hicieran la circuncisión, es decir, que cortaran la piel de su prepucio, que era la señal visible que llevaban los varones descendientes de Abraham. Pero en realidad todo eso era parte de un engaño que los hijos de Jacob estaban tramando para tomar desprevenidos a los varones de Siquén mientras se recuperaban de la circuncisión, y Simeón y Leví, de los primeros hijos mayores de Jacob, tomaron las armas y fueron y mataron a filo de espada a los varones en Siquén. Los otros hermanos entraron y saquearon la ciudad, tomaron mujeres de la ciudad, tomaron ganado y riquezas de la ciudad. Y esta acción realmente molestó mucho a Jacob, porque Jacob ahora temía que los otros pueblos vecinos se pusieran de acuerdo para acabar con Jacob a causa de lo que había pasado. Sin embargo, para los hermanos esta acción era justificable porque compensaba la deshonra que había recibido su hermana Dina. Quiero hacer aquí un paréntesis antes de continuar. Tengamos algo en cuenta. La Biblia nos muestra el desarrollo de la trama de una historia, pero no significa que todas las acciones que la Biblia muestra son acciones que representan el deseo y la voluntad de Dios, sino que la Biblia muchísimas veces lo que muestra son los acontecimientos y las consecuencias de los actos de los personajes, que en lugar de interpretar la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta, ellos tomaban la justicia por sus propias manos. Aquí, como una forma de compensación, en este capítulo nos muestra a los hermanos de Dina, es decir, a los hijos de Jacob, que toman de una forma desmedida la justicia por sus manos y matan a todos los varones del pueblo de Siquén, y además toman el botín incluso de personas de ese pueblo. Así es que lo que en este capítulo se nos muestra no es un ejemplo a seguir, no es un modelo de cómo reaccionar ante la adversidad, sino que más bien describe las acciones negativas y las consecuencias de maldad que llevan las malas decisiones. Cerramos el paréntesis y comentemos ahora cómo sigue la historia en Génesis 35. Dios acá se le manifiesta a Jacob con instrucciones de que salga de ese lugar, de que salga de Siquén y se movilice hacia Betel. Betel, que recordemos significaba casa de Dios, fue bautizado ese lugar porque ahí fue donde Dios se le había revelado a Jacob por medio de una escalinata, una escalera que comenzaba en la tierra y terminaba en el cielo. ¿Lo recuerdan? Eso lo vimos unos capítulos atrás. Y entonces Dios le da instrucciones a Jacob y le dice: sal de Siquén, vete a Betel. Pero Jacob entendió que no era solamente un movimiento geográfico de salir de Siquén para llegar a Betel, sino que realmente era un movimiento de acción de fe lo que Dios le estaba pidiendo. Tenían que salir de ese lugar que tanto mal, tanta deshonra, tantas dificultades había tenido. Y en Génesis 35, versículo 2, viene uno de los versículos más impactantes que encontramos en esta sección del libro de Génesis, porque Jacob le dice a su familia y le dice a todo el campamento que vivía con él: vamos a salir, pero primero ustedes tienen que apartarse de los dioses extranjeros que todavía conservan. Es decir, ellos todavía tenían, y entiéndase por ellos, la familia de Jacob, sus hijos, las mujeres de sus hijos, sus empleados que eran pastores, siervos, esclavos y demás. Ellos todavía conservaban el culto a
figuras de ídolos, es decir, a dioses extranjeros. Ese término extranjero hace alusión de que no provenían de la línea de Abraham, Isaac y Jacob, que habían conocido al Dios de la promesa, al Dios que los llamaba, al Dios que los bendecía, sino que estos eran deidades de los otros pueblos. Por eso le llama dioses extranjeros. Y el mandato de Jacob es: ustedes tienen que abandonar a esos dioses extranjeros. Recordemos que ya en capítulos anteriores se nos había narrado cómo la propia Raquel había tomado los terafines, ¿verdad? Las figuras de los dioses domésticos para traerlos a su campamento. Ahora estos otros dioses extranjeros posiblemente procedían del saqueo que los hijos de Jacob habían hecho en la ciudad de Siquén. Lo cierto del caso es que entonces Jacob les dice: tienen que deshacerse de ellos, tienen que quitarse también los aretes, que posiblemente los aretes eran alguna forma también de gráficamente y públicamente reconocer el culto a alguno de estos dioses, y también tenían que cambiarse la ropa. Y todo esto que ellos estaban dejando atrás, Jacob lo agarró y lo enterró al pie de un gran árbol. Ya comenzaron luego su camino. Y al llegar a Betel, Dios vuelve a confirmar el pacto a Jacob de darle una gran descendencia, de darle esa tierra en que estaban habitando, y a partir de ahí nacería un hijo más entre Jacob y Raquel. Este hijo sería Benjamín. En el parto de Benjamín moriría Raquel, la esposa a quien Jacob más amaba, y fue sepultada en Belén. Pero mientras tanto, en la Biblia narra también que Rubén, el hijo mayor de Jacob, se aprovechó de esta situación de la muerte de Raquel y se acostó con Bilha, que era la concubina de Jacob. Esto era una gran ofensa porque significaba que Rubén quería usurpar la posición de liderazgo familiar que tenía Jacob. Jacob no, al continuar con vida, ni sus concubinas, ni el ganado, ni ninguna de sus posesiones todavía estaba para pasar a su hijo mayor hasta que él muriera. Así es que esta ofensa de Rubén tenía no solamente una deshonra de Rubén hacia la concubina, sino también una connotación de querer quitar el liderazgo del clan familiar. Y además era una forma también de decir: ahora que murió Raquel, Lea, que era la mamá de Rubén, debería pasar a ser la señora principal de la familia. Así es que esa acción de Rubén tenía muchas implicaciones. Jacob se enteró de esto, pero dice la Biblia que guardó silencio, no hizo nada al respecto. Finalmente siguieron avanzando hacia el sur, pasaron Betel, pasaron Belén y siguieron al sur hasta llegar a Hebrón. Y ahí por fin Jacob se reencuentra con su padre Isaac. Ahí se narra que Isaac muere a los 180 años y que fue sepultado por Esaú, su hijo mayor, y por Jacob. Finalmente, en el capítulo 36 de Génesis, se presenta la descendencia de Esaú, que pasaría a poblar la zona de Edom. Edom, o los edomitas, vendrían entonces a ser en el futuro reconocidos como los descendientes de Esaú. Aquí hay que tomar en cuenta que Esaú, que era hijo de Isaac, el hijo mayor, él tomó como esposas mujeres cananeas. Él no respetó la costumbre de ir a buscar una esposa de entre los familiares de sus antepasados, sino que tomó mujeres cananeas. Y así como los ganados de Esaú se habían multiplicado tanto, él entonces decide irse a vivir lejos de Jacob y se afinca en la zona montañosa de Seir, que queda al norte de el límite de Canaán.
Desde entonces los descendientes de Esaú y Seir se mezclarían para constituir el pueblo de Edom al norte del límite de la zona cananea. Con esto estamos llegando a un punto importante de cierre del ciclo de la historia de Jacob. Seguiremos después con la historia centrada pero en José. Sin embargo, antes de entrar a la historia de José, a partir de mañana vamos a comenzar a hacer la lectura del libro de Job. ¿Por qué vamos a leer Job en medio de Génesis? Mañana le explicamos. Nos vemos, que estén muy bien.